Nunca le revelé a mi esposa que soy el inversor anónimo con acciones por valor de $4.000 millones en el imperio hotelero de su hermano. Ella siempre me vio como un hombre sencillo. Una noche, me invitó a una cena familiar. Quería probar cómo tratarían a una persona pobre e ingenua. Pero tan pronto como deslizaron un sobre a través de la mesa. El sobre apareció entre las copas de vino y los platos de postre, como si hubiera estado planeado todo el tiempo. Mi cuñado, Steven, lo empujó a través de la mesa de madera pulida con 2 dedos, de manera casual, como si estuviera pasando la sal. Dentro había un cheque y, a juzgar por su expresión, él pensaba que eso lo solucionaba todo. Lo que Steven no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que el hombre al que habían pasado 4 años despreciando por considerarlo simple e ingenuo, poseía suficientes acciones con derecho a voto en su imperio hotelero como para destituirlo de su propia sala de juntas antes del desayuno de mañana. Hace 4 años, conocí a Ellen en una recaudación de fondos comunitaria. Ella estaba allí como voluntaria, organizando artículos donados para familias necesitadas. Yo estaba allí porque realmente me importaba la causa, no porque se viera bien en un calendario social. Empezamos a hablar sobre cajas de libros infantiles, y ella me hizo reír con sus honestas observaciones sobre el excesivamente complicado esquema de asientos del evento. Cuando le pedí su número, me advirtió de antemano. Mi familia es muy intensa con el éxito y las apariencias. Si eso va a ser un problema, probablemente deberíamos ser solo amigos. Le dije la verdad, o al menos parte de ella, el éxito significa cosas diferentes para cada persona. Yo mido el mío por si puedo dormir por la noche sabiendo que hice lo correcto. 3 meses después, le propuse matrimonio. 6 meses después de eso, nos casamos en una pequeña ceremonia que su familia apenas toleró. Su hermano Steven hizo un brindis que apenas ocultaba su decepción. Los padres de Ellen, Carl y Eleanor, sonrieron con los dientes apretados mientras su hija se casaba con alguien que consideraban catastróficamente por debajo de su potencial. Lo que veían era un consultor financiero que conducía un sedán práctico y vivía en una casa cómoda, pero poco destacable. Lo que no veían, era la red de entidades de inversión que yo había construido a lo largo de 15 años, adquiriendo silenciosamente activos en dificultades e industrias que comprendía profundamente. 8 años antes de conocer a Ellen, la cadena hotelera de su hermano se estaba desangrándose financieramente tras una expansión agresiva durante una recesión del mercado. Los inversores tradicionales no querían ni tocarla. Así que yo lo hice, a través de una sociedad de cartera tan estratificada y anónima, que Steven nunca cuestionó de dónde venían las inyecciones de capital cuando las necesitaba desesperadamente. Salvé su empresa 3 veces. 3 instancias separadas donde Steven Hill Hotels habría colapsado sin el misterioso inversor institucional, que seguía comprando bonos y acciones cuando todos los demás huían. Y a pesar de todo eso, Steven me trataba como si yo no pudiera entender los negocios a su nivel. Las cenas familiares se convirtieron en actuaciones donde él me explicaba los conceptos básicos de la industria hotelera, con la voz cargada de condescendencia, mientras yo asentía y hacía preguntas simples que lo hacían sentirse brillante. Ellen veía lo que pasaba, pero no sabía cómo detenerlo. Me llevaba aparte después de las cenas, disculpándose por el comportamiento de su familia. No tienes que soportar esto, me decía, con la frustración evidente en cada palabra. No tienes que seguir viniendo a estas cosas. Pero sí tenía que ir. Necesitaba ver exactamente quiénes eran estas personas cuando creían tener todo el poder. Necesitaba saber si había algo genuino bajo la actuación, alguna capacidad de humildad o crecimiento. La cena de esta noche me estaba dando esa respuesta de la manera más espectacular posible. La invitación llegó el martes por la mañana. Steven nos quiere para cenar el viernes, me dijo Ellen, con la tensión tensando sus hombros. Solo la familia inmediata. Dice que es importante. Importante, en la familia Hill, significaba que Steven había decidido algo y esperaba que todos los demás acataran la orden. La hermana menor de Ellen, Florence, estaría allí con su esposo, actuando como elenco de apoyo para lo que fuera que Steven hubiera planeado. Carl y Eleanor anclarían la mesa, proporcionando la autoridad generacional a los pronunciamientos de Steven. Debería cancelar, dijo Ellen, alcanzando ya su teléfono. Cuando Steven se pone formal así, nunca termina bien. Vamos a ir, le dije, manteniendo mi voz nivelada. Quiero ver qué está planeando. Lo que no dije fue que yo ya lo sabía.
Mi abogada había mencionado una actividad inusual en torno a mis participaciones en Steven Hill Hotels. Alguien había estado haciendo preguntas sobre la estructura de propiedad, tratando de rastrear a través de las capas corporativas para averiguar quién controlaba realmente ese bloque de votación del 51%. Steven finalmente había sentido curiosidad por su misterioso benefactor. Pero lo había hecho demasiado tarde y de manera incompleta. El viernes llegó con un frío de octubre que hacía que Chicago se sintiera particularmente implacable. Ellen se cambió de ropa 2 veces antes de decidirse por algo que caminaba por la línea entre respetar la formalidad de su familia y no esforzarse demasiado por impresionarlos. Yo usé pantalones de vestir y un suéter, el uniforme de mediocridad aceptable que ellos esperaban. El ático de Steven ocupaba el último piso de uno de sus propios hoteles en Gold Coast, un monumento al éxito que yo le había ayudado a conseguir. El ascensor privado se abría directamente a su casa, todo ventanales de piso a techo y muebles de diseñador que gritaban, caro, sin decir nada interesante. Eleanor nos recibió en la puerta, con un abrazo a Ellen cuidadoso para no estropear su maquillaje. Me reconoció con una sonrisa tensa y mi nombre de pila, nada más. Carl ya estaba posicionado junto a las ventanas, bebida en mano, inspeccionando el dominio de su hijo con evidente orgullo. Florence y su esposo, Ilaiche, estaban sentados en el sofá de cuero, interpretando sus papeles en el cuadro familiar. La cena fue servida por Catherine, naturalmente. Steven no cocinaba. Ellen me había dicho una vez que él tenía gente para eso. La mesa del comedor podía sentar a 12 personas, pero esta noche solo había 7. Una reunión íntima para los estándares de la familia Hill. Steven presidía en la cabecera, discutiendo una nueva adquisición de propiedad en Miami con el tipo de detalle diseñado para impresionar en lugar de informar. Hice algunas preguntas básicas, dejé que explicara conceptos que yo había entendido durante 20 años, y lo vi brillar con la satisfacción de educar a alguien a quien consideraba un analfabeto financiero. Entonces llegó el postre, y con él, el sobre. Steven lo deslizó hacia mí con una sincronización teatral. Creo que deberíamos hablar de algo que ha estado en la mente de todos nosotros, comenzó, con su voz adoptando el tono autoritario que probablemente usaba en las adquisiciones. Hemos sido pacientes, comprensivos incluso. Pero Ellen merece algo mejor que luchar financieramente debido a una lealtad equivocada. La mano de Ellen encontró la mía debajo de la mesa, apretando fuerte. Steven, ¿qué estás haciendo? Ni siquiera lo he abierto todavía, dije con calma, tomando el sobre. Quizás debería ver qué estamos discutiendo. Dentro había un cheque por $750,000 y un conjunto de documentos legales. Los escaneé rápidamente. Papeles de anulación, limpios y simples, disolviendo nuestro matrimonio como si nunca hubiera sucedido. El cheque estaba sujeto con un clip a una carta que explicaba los términos, firma los documentos. Toma el dinero. Desaparece de la vida de Ellen. Todos ganan, concluía la carta de Steven. Excepto que lo había fraseado como una propuesta de negocios, como si mi matrimonio fuera una empresa fallida que él estaba comprando graciosamente. Esto es más de lo que ganarías en una década, dijo Steven, con la confianza irradiando de cada palabra. Estarías mejor establecido de lo que estabas antes de conocer a Ellen. Ella podría seguir adelante con alguien más apropiado para su origen, alguien que realmente pueda proporcionarle la vida que se merece. Ellen se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra la madera dura. No puedes hablar en serio. ¿Estás tratando de comprar a mi esposo como si fuera algún tipo de cazafortunas? Estamos siendo prácticos, intervino Eleanor, con su voz tranquila de esa manera exasperante que tienen las personas ricas cuando discuten las vidas de otras personas. Renunciaste a mucho cuando te casaste con él, querida. Tu estilo de vida, tus oportunidades, tu posición. No podemos verte luchar más. No estoy luchando, dijo Ellen, con la voz temblando de ira. Soy feliz. ¿Por qué ninguno de ustedes puede ver eso? Pero Steven ni siquiera la estaba mirando. Sus ojos estaban en mí, esperando a que yo entrara en razón, a que entendiera que esta era la jugada inteligente. Los hombres como tú entienden de transacciones, dijo él. Esta es una buena transacción. Te vas con $750,000 y tu dignidad intacta. Mucho mejor que alargar esto y terminar sin nada. Dejé el cheque cuidadosamente, alisándolo. Antes de responder dije, necesito hacer una llamada.
¿Me disculparían un momento? ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ellen, confundida. Asegurándome de que todos entiendan el panorama completo, respondí, sacando mi teléfono. Marqué a mi abogada, Ann Winters, quien sabía que estaría disponible a pesar de la hora. Ella había estado gestionando mi cartera durante 12 años y sabía exactamente qué hacer cuando llamaba durante funciones familiares. Ann, soy yo. Estoy en una cena con la familia Hill y ha surgido algo interesante. ¿Podrías sacar la estructura de propiedad actual de Steven Hill Hotels? Sí, ahora mismo. Esperaré. Steven frunció el ceño, con la irritación asomando en su expresión. ¿Qué tiene que ver tu abogada con todo esto? Todo, dije simplemente. Entonces Ann volvió, y la puse en altavoz. Ann, ¿podrías explicar a todos los presentes la estructura de propiedad actual del Steven Hill Hotels? Su voz llenó la habitación, profesional y precisa. Steven Hill Hotels tiene 200 millones de acciones en circulación. El mayor accionista es Summit Capital Holdings, que posee 102 millones de acciones, representando el 51% de la compañía. Steven Hill personalmente posee 28 millones de acciones, o el 14%. El 35% restante está distribuido entre varios inversores institucionales y accionistas públicos. Steven estaba mirando el teléfono como si estuviera funcionando mal. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver Summit Capital con nada? Interrumpí. ¿Podrías explicar, por favor, quién es el dueño de Summit Capital Holdings? Summit Capital Holdings es una filial de propiedad absoluta de Apex Investment Group, que a su vez es propiedad total del individuo en esta llamada. El valor de mercado actual de la posición en Steven Hill Hotels es de aproximadamente 4.1 mil millones de dólares al precio de cierre de hoy. El silencio que siguió no fue de asombro o incomodidad. Fue el silencio de un mundo terminando y uno nuevo naciendo en su lugar. La boca de Ellen se había abierto. Eleanor se había puesto completamente pálida. La bebida de Carl estaba a medio camino de sus labios, congelada allí. Florence miraba entre su hermano y yo como si estuviera viendo un accidente de coche en cámara lenta. ¿Y Steven? Steven parecía alguien a quien le hubieran metido la mano en el pecho y arrancado todo lo que creía saber sobre el universo. No lo entiendo, susurró Steven, con su voz apenas audible. Eres un consultor financiero. Das consejos a la gente sobre sus carteras. Doy consejos a la gente, confirmé. También hago inversiones. Summit Capital ha sido el vehículo principal para mis adquisiciones durante los últimos 15 años. Tu compañía fue una de mis primeras posiciones importantes. La voz de Ann continuó a través del altavoz. Para aclarar, el individuo en esta llamada tiene el control mayoritario de voto de Steven Hill Hotels. Tiene la autoridad para tomar todas las decisiones corporativas importantes, incluyendo la composición de la junta y los nombramientos ejecutivos. En términos prácticos, podría destituir a Steven Hill de su puesto como CEO con una mayoría simple de votos en la próxima reunión de la junta. La cara de Steven había pasado de blanca a roja. Esto es imposible. Summit Capital es un fondo institucional. He tratado con sus representantes. Has tratado con gestores de cartera que contraté, corregí. Gente a la que pago para representar mis intereses sin revelar mi identidad. Cada decisión importante que tu compañía ha tomado en los últimos 8 años, cada expansión, cada adquisición, cada reestructuración financiera, todo ello requirió mi aprobación. Simplemente nunca supiste que la estabas pidiendo. Me puse de pie, caminando alrededor de la mesa hasta estar directamente frente a Steven. Hace 8 años, tu cadena hotelera estaba fracasando. Te habías extendido demasiado en mercados secundarios. Tus ratios de deuda eran catastróficos, y los prestamistas tradicionales no devolvían tus llamadas. Entonces Summit Capital comenzó a comprar tus bonos en dificultades con una prima. Luego convertimos esos bonos en capital. Luego proporcionamos el capital para la renovación de tu propiedad insignia. Cada vez que estabas a punto de hundirte, Summit Capital estaba allí. Yo estaba allí. Pero vives en esa casa ordinaria, dijo Eleanor, encontrando su voz. Conduces ese coche común. Nunca gastas dinero en nada. Vivo en una casa que es cómoda, respondí. Conduzco un coche que funciona perfectamente.
Y no gasto dinero en impresionar a personas que miden el valor por códigos postales y marcas de vehículos. Eso no es frugalidad. Eso es no tener nada que demostrar. Carl dejó su bebida con un golpe pesado. Nos has estado mintiendo durante 4 años. Probándolos, corregí. Quería saber quiénes eran realmente cuando pensaban que tenían todas las ventajas. Resulta que son personas que intentan sobornar al esposo de su hija por menos de 0,5% de lo que valgo. Tomé el cheque, examinándolo a la luz. $750,000. Steven, ¿sabes lo que podría hacer con esta cantidad? Steven no respondió. Estaba mirando fijamente la mesa, con su mundo colapsando sobre sí mismo. Podría cobrarlo, enmarcarlo y colgarlo en mi oficina como un recordatorio de la noche en que intentaste comprar mi matrimonio por un error de redondeo. Ellen estaba llorando ahora, pero no de tristeza, sino de ira, de reivindicación, de años de ver a su familia despreciar al hombre que amaba llegando finalmente a un punto crítico. Tú lo sabías, me dijo. Sabías todo este tiempo lo que eran, y dejaste que te siguieran faltando el respeto. Necesitaba que tú también lo vieras, le dije. Necesitaba que entendieras que cuando la gente te muestra quiénes son, debes creerles. Tu familia acaba de mostrarnos exactamente quiénes son. Valoraban su estatus social más que tu felicidad. Pensaban que el amor se podía comprar y vender como propiedades hoteleras. La voz de Anne llegó a través del altavoz de nuevo. ¿Debo proceder con las notificaciones a la Junta para la reunión de emergencia del lunes? Miré a Steven, que se había derrumbado de nuevo en su silla. Miré a Eleanor y a Carl, con su superioridad cuidadosamente construida desmoronándose. Miré a Florence y Laiche, testigos silenciosos de la humillación de su familia. Sí, dije finalmente. Programa la reunión de emergencia de la Junta. Es hora de un nuevo liderazgo en Steven Hill Hotels. El viaje a casa fue silencioso durante exactamente 12 minutos antes de que Ellen hablara. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? No estaba enojada, solo procesando todo lo que había destrozado el mundo de su familia en menos de 1 hora. No estaba planeando nada, dije honestamente. Compré en la compañía de Steven años antes de que nos conociéramos. Era una oportunidad de inversión sólida. Nada personal. Conocerte, enamorarme de ti, eso fue completamente separado. Una hermosa coincidencia. Pero podrías habérmelo dicho en cualquier momento en 4 años. ¿Habrías creído que me casé contigo por ti y no por las conexiones de tu familia? ¿Habrías creído que te amaba por quien eres, no por lo que representabas? Se quedó callada, mirando el horizonte de Chicago pasar. Quizás no al principio, admitió finalmente. Por eso esperé. Quería que supieras más allá de toda duda que te elegí cuando no tenía nada que ganar. Quería que tu familia mostrara su verdadero carácter, y esta noche hicieron exactamente eso. ¿Qué pasa ahora? ¿Con la compañía de Steven? ¿Con mis padres? La compañía estará bien, le aseguré. Mejor que bien, en realidad. Voy a instalar una gestión profesional que sepa lo que está haciendo. A Steven se le ofrecerá un papel de consultor si lo quiere, aunque con una autoridad y pagas significativamente reducidas. ¿Y mi familia? Esa es tu elección, Ellen. No te obligaré a elegir entre ellos y yo, pero tampoco fingiré que lo de esta noche fue aceptable. Ella se estiró y tomó mi mano. Te elijo a ti. Te elegí cuando pensaba que eras solo un consultor con sueños modestos. Esa versión de ti me amó sin esperar nada a cambio. Eso es lo que importa. Entramos en nuestra entrada, nuestra casa cómoda que podría caber dentro del ático de Steven 3 veces. Mañana, podría comprarnos una mansión si quisiéramos. Podríamos mudarnos a Gold Coast nosotros mismos, hacer que el edificio de Steven parezca modesto. Pero mirando a Ellen a la luz tenue, me di cuenta de que no necesitábamos nada de eso. Nos quedamos con la casa, dije de repente. Ella sonrió por primera vez desde la cena. Bien. Me gusta nuestra vida. Me gusta ser normal. Me gusta demostrar que la felicidad no requiere impresionar a personas que no valen la pena impresionar. ¿Qué hay del dinero? 4.000 millones es sustancial para simplemente ignorarlo. No lo estamos ignorando, dije. Vamos a hacer algo significativo.
Vas a expandir tu trabajo sin fines de lucro. Financiaremos programas comunitarios que realmente ayuden a la gente. Quizás establecer becas para chicos que quieren títulos de negocios pero no pueden pagarlos. ¿Chicos como tú hubieras sido?, preguntó suavemente. Chicos como yo era antes de que mi herencia me diera la oportunidad de construir todo esto. Ese lunes, la reunión de la Junta salió exactamente como se predijo. Steven fue destituido como CEO con el 73% de los votos a favor. Se sentó en la mesa de conferencias, disminuido y humillado, mientras los miembros de la Junta que habían pasado años alabándolo ahora votaban para despojarlo de su poder. El nuevo equipo ejecutivo que había seleccionado tomó el control inmediatamente. Gente con experiencia genuina en hostelería en lugar de posiciones heredadas. Eleanor llamó a Ellen 19 veces ese día. Ellen dejó que cada llamada fuera al buzón de voz. El martes por la mañana, llegó una carta por correo certificado. Dentro había una nota manuscrita de Eleanor: Ellen, no espero perdón. Lo que hicimos fue imperdonable. Pero necesito que entiendas. Pensamos que te estábamos protegiendo. Pensamos que él te estaba usando. Estábamos equivocados. Tan terrible, horriblemente equivocados. Tu padre está devastado. No por la compañía, aunque eso duele, sino por perderte, por descubrir que el yerno que despreció salvó todo lo que Steven construyó. Por favor, cuando estés lista, podemos hablar. Sin sobres, sin cheques. Solo una madre que quiere entender al hombre con el que se casó su hija. Ellen la leyó 2 veces, luego la dejó en el mostrador. ¿Crees que lo dicen en serio? Creo que tienen miedo, dije. A veces el miedo hace a la gente honesta de maneras que la comodidad nunca podría. ¿Qué harías tú? Pensé cuidadosamente. Les daría una oportunidad. Pero bajo nuestros términos. En nuestra casa, sin la actuación. Si pueden aceptarnos como realmente somos, quizás haya esperanza. Ellen tomó su teléfono y escribió una respuesta. Cena, nuestra casa este viernes. Sin código de vestimenta, sin expectativas, solo familia, me mostró antes de enviar. ¿Demasiado duro? Perfecto, dije. Ese viernes, Carl y Eleanor llegaron pareciendo más pequeños de alguna manera. Carl llevaba jeans. Eleanor llevaba un maquillaje mínimo. Habían dejado su armadura atrás. Gracias por recibirnos, dijo Carl cuando abrí la puerta. Nos sentamos alrededor de nuestra modesta mesa de comedor comiendo pasta que Ellen hizo ella misma. Sin meseros, sin cristal, sin actuación. Solo 4 personas tratando de reconstruir algo roto. Te debo varias disculpas, dijo Carl finalmente. Por cada cena donde te hice sentir pequeño, por cada comentario sobre tu trabajo o tu casa. Por ese cheque. Se detuvo, con la voz quebrándose. Por tratarte como si valieras exactamente 750,000 cuando eres el hombre que salvó la compañía de Steven y amó a mi hija. Aprecio eso, dije cuidadosamente. Pero la disculpa que necesito escuchar es la que le des a Ellen. Ella es a quien trataste de controlar. Ella es aquella cuya felicidad valoraste menos que el estatus social. Carl se volvió hacia su hija, con lágrimas formándose. Ellen, lo siento. No pude ver lo que tuviste en él. Te hice sentir como si tu elección no fuera lo suficientemente buena. Encontraste a un hombre que te ama por quien eres, que no necesitaba tu dinero o nombre. Eso es lo que todo padre debería querer. Y casi lo destruyo por orgullo. Eleanor se estiró a través de la mesa y tomó la mano de Ellen. Pasé toda tu vida preparándote para cierto tipo de matrimonio. Cuando elegiste diferente, me sentí rechazada. Pero no estabas rechazando nada. Estabas eligiendo algo genuino sobre algo vacío. Lamento que me haya tomado tanto tiempo ver eso. ¿Lo dicen en serio?, preguntó Ellen, sin retirar su mano. ¿Por qué no puedo pasar por otra noche como la del viernes pasado? Lo decimos en serio, dijo Carl firmemente. Y estamos preparados para demostrarlo. Me gustaría llevarte a almorzar esta semana, solo nosotros. Quiero aprender sobre tu filosofía de inversión, tu estrategia, todo lo que debería haber estado preguntando durante 4 años en lugar de despreciarte. Miré a Ellen, quien asintió levemente.
El almuerzo suena bien, dije. Pero Carl, entiende algo. No compré en la compañía de Steven para controlarlo o lastimarlo. Lo hice porque era una inversión sensata. No me voy a disculpar por ser bueno en algo que no sabías que yo podía hacer. No esperaría que lo hicieras, respondió él. Espero que me enseñes, porque aparentemente he estado viendo a mi hijo dirigir una compañía sin entender quién la mantenía viva. Pasaron 3 meses. La transformación en Steven Hill Hotels fue dramática. La nueva CEO que había nombrado, una ejecutiva veterana de la hostelería llamada Patricia Buck, aumentó las ganancias en un 34% en su primer trimestre. Cortó el gasto inútil, renegoció contratos con proveedores y realmente escuchó al personal de primera línea. El precio de las acciones subió un 28%. Steven aceptó el puesto de consultor que le ofrecí, principalmente porque no tenía otras opciones. Su reputación en la industria estaba dañada, la voz se corre rápido cuando un CEO es destituido por su propio mayor accionista. Aparecía en la oficina 3 días a la semana, revisaba informes y ofrecía sugerencias que eran educadamente ignoradas. Él enfloreció sin la presión constante de su familia. Expandió su trabajo sin fines de lucro. Cuando ofrecí financiación, inicialmente se negó. No quiero que tu dinero haga esto más fácil, dijo. Quiero ganármelo. Así que, llegamos a un compromiso. Yo igualaría cualquier cosa que ella recaudara de otros donantes dólar por dólar. En 2 meses, había asegurado asociaciones con 3 fundaciones importantes. Su programa para ayudar a familias de bajos ingresos con capacitación laboral duplicó su tamaño. Carl cumplió su palabra sobre el almuerzo. Nos reuníamos cada 2 miércoles en una cafetería en la que nunca se le habría visto muerto hace 6 meses. Hacía preguntas genuinas sobre estrategia de inversión, análisis financiero, gestión de riesgos. Yo respondía honestamente, y lentamente, algo parecido al respeto se desarrolló entre nosotros. Admitió una tarde con un café que había pasado 30 años midiendo el éxito por las apariencias. Verte operar me enseñó que lo tenía al revés, dijo. Construiste algo sustancial mientras yo estaba ocupado pareciendo sustancial. Eleanor venía a nuestra casa a cenar 2 veces al mes. Aprendió a dejar las expectativas en la puerta, a ser simplemente la madre de Ellen en lugar de una matriarca de la sociedad. Incluso comenzó a ser voluntaria en la organización sin fines de lucro de Ellen, organizando campañas de donación con la misma intensidad que una vez aplicó a las galas de caridad. Florence llamó a Ellen una noche llorando. Y Laiche me dejó, dijo. No porque yo lo dejara primero, sino porque tenía razón. He sido superficial y crítica toda mi vida. Estoy en terapia ahora, tratando de averiguar quién soy sin la actuación familiar. Ellen escuchó, luego dijo algo de lo que me sentí orgulloso: puedes cambiar si quieres, pero tiene que ser porque quieres ser mejor, no porque tienes miedo de terminar sola. Steven fue el que más luchó. Había construido toda su identidad en torno a ser el exitoso magnate hotelero, el niño dorado de la familia. Ahora era solo otro consultor, y ni siquiera uno particularmente valorado. Me llamó 4 meses después de la reunión de la junta. ¿Podemos hablar? Solo tú y yo. Nos reunimos en un bar del centro. Steven parecía cansado, mayor de alguna manera. He sido un tonto arrogante, dijo sin preámbulos. Te traté como basura porque me hacía sentir importante. Traté de comprarte porque no podía imaginar a Ellen eligiéndote a ti sobre la riqueza de nuestra familia. Estaba equivocado en todo. Aprecio que digas eso, respondí. Pero, ¿qué quieres, Steven? Honestamente, quiero entender cómo lo hiciste. ¿Cómo viste potencial en mi compañía cuando me estaba ahogando? ¿Cómo convertiste 4.000 millones en algo que parece fácil? ¿Cómo te mantuviste humilde cuando tenías todas las razones para echármelo en cara? Lo estudié cuidadosamente. La desesperación se había ido, reemplazada por algo que podría haber sido curiosidad genuina. Porque la humildad no se trata de lo que tienes, dije. Se trata de saber que lo que tienes no define tu valor. Tú dirigías una compañía hotelera. Yo invertí en ella. Ninguna de esas cosas nos hace mejores o peores como personas. ¿Puedo ganarme de nuevo tu respeto?, preguntó. ¿Quizás tu confianza? Eso depende, dije.
¿Estás preguntando por qué quieres reconstruir nuestra relación o por qué quieres acceso a mi experiencia en inversiones? Ambas admitió. Pero principalmente la primera. Ellen es mi hermana. Tú eres su esposo. No quiero que las cenas familiares sean así de dolorosas para siempre. Me parece justo, dije. Entonces demuéstralo con acciones, no con palabras. Muéstrame que has aprendido algo de esto. Steven asintió lentamente, terminó su bebida y se fue. No estaba seguro de si cumpliría, pero al menos había hecho la pregunta correcta. 6 meses después de esa cena del viernes, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Patricia Buck, la CEO que había instalado. Tenemos una situación, dijo. Steven apareció en la propiedad de Miami anoche. Hubo un problema con un cliente corporativo importante amenazando con retirar su reserva de conferencia. Steven pasó 4 horas negociando. Salvó el contrato, luego se fue sin atribuirse el mérito. Llamé a Steven inmediatamente. Patricia me contó lo que hiciste en Miami. Se quedó callado un momento. El cliente estaba molesto por las asignaciones de habitaciones para su equipo ejecutivo. Era un arreglo simple, pero necesitaba a alguien que entendiera nuestra historia con ellos. Yo estaba allí, así que lo manejé. Podrías haber hecho un gran alboroto al respecto, demostrar tu valor a la junta. Ya no necesito demostrar nada, dijo. Solo quería ayudar. Ahí fue cuando supe que decía en serio lo que había dicho en el bar. Durante los siguientes meses, Steven se volvió genuinamente útil. Detectaba problemas antes de que se convirtieran en crisis, asesoraba al personal más joven y usaba sus conexiones en la industria para beneficiar a la compañía en lugar de a su ego. Patricia me llamó después de una revisión trimestral, odio admitir esto, pero Steven es realmente bueno en su trabajo cuando no está tratando de ser la estrella de cada show. La organización sin fines de lucro de Ellen consiguió una importante subvención del gobierno, triplicando su presupuesto. La fundación que yo había establecido la igualó, y de repente ella estaba dirigiendo una operación multimillonaria. Contrató un equipo de 12 personas, abrió 2 nuevas ubicaciones y ayudó a más de 3,000 familias en un solo año. Verla prosperar en un trabajo que genuinamente le importaba valía más que cualquier retorno financiero que yo hubiera generado jamás. Florence apareció en nuestra casa una tarde sin previo aviso. Dejé a Elaiche, dijo, no porque él me dejara primero, sino porque tenía razón. He sido superficial y crítica toda mi vida. Estoy en terapia ahora, tratando de averiguar quién soy sin la actuación familiar. Ellen abrazó a su hermana, y vi años de tensión competitiva rompiéndose finalmente. Carl comenzó un programa de mentoría para jóvenes emprendedores de entornos desfavorecidos, utilizando las conexiones que había construido durante décadas para ayudar realmente a la gente en lugar de solo hacer networking. Eleanor volcó sus habilidades organizativas hacia la organización de Ellen, demostrando ser sorprendentemente efectiva en la recaudación de fondos cuando no lo hacía por estatus social. Las cenas familiares en nuestra casa se convirtieron en tradiciones mensuales. Sin pretensiones, sin actuación, solo 7 personas que habían aprendido lecciones duras sobre lo que realmente importaba. Steven trajo a su nueva novia una vez, una maestra que conoció en una cafetería y que no tenía idea de quién era la familia Hill. Es perfecta, me susurró Ellen. Le gusta el por él. Un año después de que él sobreapareciera en esa mesa de cena, Steven Hill Hotels anunció ganancias récord. Patricia Buck fue nombrada ejecutiva de hostelería del año. Steven me envió un mensaje esa noche, gracias por salvar mi compañía quitándomela. Necesitaba perderlo todo para averiguar qué importaba realmente. No respondí inmediatamente. Dejé que se quedara con esa comprensión. Dejé que calara adecuadamente. Luego respondí, no lo perdiste todo. Perdiste el control. Hay una diferencia. Lo que hagas con esa diferencia depende de ti. En la siguiente cena familiar, Steven llegó temprano. Ayudó a poner la mesa sin que se lo pidieran, habló con Ellen sobre su trabajo con interés genuino, y me preguntó sobre estrategias de inversión como un estudiante en lugar de defender su ego. Eleanor miraba a su hijo con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que lo vería así, me dijo en voz baja. Humilde, feliz, humano. La gente puede cambiar, dije. Pero solo si lo desean lo suficiente. ¿Siempre creíste eso?, preguntó ella. No admití.
Tu familia me enseñó a creerlo. Ustedes demostraron que enfrentar las consecuencias puede llevar al crecimiento en lugar de solo al resentimiento. 18 meses después de la revelación, Forbes publicó un perfil sobre inversores anónimos que remodelaban industrias desde las sombras. Mencionaron a Summit Capital Holdings y a su misterioso propietario que convertía activos en dificultades en posiciones de $1.000 millones. El artículo especulaba sobre la identidad, los motivos, la estrategia. Se equivocaron en la mayor parte. Ellen lo leyó durante el desayuno. ¿Vas a corregirlos? ¿Por qué?, pregunté. Deja que especulen. El trabajo importa más que el reconocimiento. Ella sonrió. Hace 4 años, mi familia habría matado por este tipo de atención de la prensa. Ahora lo estás evitando activamente porque aprendí algo que tu familia me enseñó. Dije, las personas más ruidosas en cualquier habitación generalmente están compensando algo. Las más silenciosas son a menudo las más peligrosas. Steven llamó esa tarde. ¿Viste el artículo de Forbes? Lo vi, dije. Felicidades por no ser mencionado. Se rió genuinamente. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Pasé 20 años persiguiendo titulares. Ahora solo estoy tratando de hacer un buen trabajo. Patricia me dice que estás liderando la expansión hacia el mercado europeo. ¿Cómo va eso? Aterrador, admitió, pero en el buen sentido. Estoy aprendiendo en lugar de fingir que ya lo sé todo. La organización de Ellen ganó un premio nacional por impacto comunitario. En la ceremonia, dio un discurso que puso al público de pie. Habló sobre medir el éxito por vidas cambiadas en lugar de dólares acumulados, sobre encontrar un propósito más allá del beneficio. Después, un reportero preguntó si su esposo era el misterioso inversor de Summit Capital del que todos hablaban. Ellen sonrió. Mi esposo es un hombre que enseñó a mi familia que la verdadera riqueza es el carácter, no las cuentas bancarias. Todo lo demás son solo detalles. Carl se retiró de su firma de consultoría empresarial y pasó su tiempo asesorando en la organización de Ellen. Revisaba planes de negocios para los participantes del programa, les ayudaba a entender proyecciones financieras y daba consejos que realmente ayudaban en lugar de intimidar. Una tarde, me dijo que era el trabajo más significativo que había hecho jamás. 40 años construyendo las fortunas de otras personas, dijo. Ahora estoy ayudando a la gente a construir sus vidas. Debería haber hecho esto hace décadas. Eleanor organizó una gala de recaudación de fondos para la organización de Ellen que recaudó $2 millones en una sola noche. Usó cada conexión social que había cultivado a lo largo de los años, pero esta vez para algo que importaba más allá del estatus social. Ellen observó a su madre trabajar en la sala con gracia practicada y me susurró, es buena en esto cuando es por las razones correctas. Florence se inscribió en la escuela de posgrado para trabajo social. Quería entender la pobreza y la desigualdad más allá de escribir cheques para sentirse caritativa. Fue voluntaria en la organización de Ellen 2 veces por semana haciendo entrevistas de admisión con familias que necesitaban ayuda. Eso eliminó lo último de sus pretensiones. Estas personas trabajan más duro que yo jamás, le dijo a Ellen una noche, y tienen una fracción de lo que a mí se me entregó en bandeja. ¿Cómo no vi esto antes? El contrato de consultoría de Steven terminó, pero Patricia le ofreció un puesto de vicepresidente centrado en asociaciones estratégicas. Aceptó con la mitad del salario que ganaba como CEO. El dinero ya no importa, me dijo. Tengo suficiente ahora. Quiero ser útil. 2 años después del sobre, liquidé parte de mi posición en The Steven Hill Hotels. La compañía era estable, rentable y estaba bien gestionada. Ya no necesitaba el interés de control. Reduje mi participación al 25% aún sustancial, pero ya no dominante. Steven llamó cuando se enteró. ¿Por qué? Porque la compañía ya no me necesita, dije. Patricia la dirige mejor de lo que cualquiera de nosotros podría, y has aprendido lo suficiente como para que tu opinión sea realmente valiosa ahora. Así que, confío en ambos para seguir construyendo algo que valga la pena. Hubo silencio en la línea. Luego la voz de Steven, espesa de emoción, gracias por todo. Por salvar la compañía, por no destruirme cuando podrías haberlo hecho. Por darme la oportunidad de convertirme en alguien mejor. Tú te destruiste a ti mismo, dije.
Yo solo me aseguré de que sobrevivieras lo suficiente para reconstruir. 3 años después de que el sobre se deslizara a través de esa mesa, Ellen y yo nos sentamos en nuestra terraza trasera viendo la puesta de sol. Nuestra casa cómoda no había cambiado. Habíamos renovado la cocina porque queríamos, no para impresionar a nadie. El vecindario era el mismo. Nuestras vidas eran fundamentalmente idénticas a antes de esa cena del viernes, excepto que ahora todos sabían la verdad. Stephen Hill valía $12.000 millones. Mi participación reducida todavía valía $3.000 millones, pero diversifiqué en educación, tecnología, energía renovable, desarrollo de viviendas asequibles, industrias que realmente importaban. Stephen se había convertido en un líder genuino, respetado por competencia en lugar de temido por posición. Patricia Buck había transformado la cultura de la compañía por completo. La retención de empleados alcanzó máximos históricos. Las puntuaciones de satisfacción del cliente subían cada trimestre. Carl falleció esa primavera, pacíficamente mientras dormía. En el funeral, docenas de jóvenes emprendedores a los que había asesorado aparecieron para presentar sus respetos. Había pasado sus últimos años compensando décadas de perseguir estatus ayudando realmente a la gente a construir negocios significativos. Eleanor habló en su servicio sobre cómo finalmente había entendido que el legado no se medía en dólares, sino en vidas tocadas. Florence terminó su título de posgrado y tomó un puesto en la organización de Ellen, dirigiendo su división de servicios familiares. Había encontrado un propósito en ayudar a otros a navegar sistemas en los que ella nunca había tenido que pensar cuando la riqueza la aislaba de las consecuencias. La transformación fue completa y permanente. La organización de Ellen ahora operaba en 15 ciudades, ayudando a más de 20,000 familias anualmente. Las subvenciones del gobierno, el apoyo de fundaciones y los fondos de contrapartida que proporcioné habían construido algo sostenible e impactante. Ella había demostrado que se podía medir el éxito por métricas que realmente importaban. Stephen se casó con Anne, la maestra que no sabía nada sobre el imperio de la familia Hill. Su boda fue pequeña, genuina, centrada en el compromiso en lugar del espectáculo. Había aprendido la diferencia entre actuar el éxito y vivirlo realmente. En la recepción, me llevó aparte. Necesito que sepas algo. Ese sobre, ese cheque, todo ese desastre. Fue lo mejor que me ha pasado. Estaba en camino de convertirme en una persona terrible. ¿Tú detuviste eso? No detuve nada, dije. Solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias. Lo que hiciste con esas consecuencias fue completamente tu elección. Asintió, comprendiéndolo finalmente. Eleanor se mudó a una casa más pequeña después de que Carl murió, donó la mayor parte de su patrimonio a la organización de Ellen. Pasaba su tiempo siendo voluntaria, organizando, usando décadas de habilidades sociales para el bien real. Finalmente había descubierto que la influencia importaba más que el estatus. Esa tarde en la terraza, Ellen me hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Te arrepientes? ¿De algo de esto? ¿De dejar que te humillaran durante años? ¿De la revelación? ¿De verlos luchar por cambiar? Ni por un segundo, dije. Porque ahora lo sé. Sé que tu familia eligió el crecimiento sobre el resentimiento. Sé que me elegiste cuando tenías todas las razones para dudar. Sé que ser subestimado es a veces la mayor ventaja que puedes tener. ¿Quién eres ahora?, preguntó ella, sonriendo. Soy la misma persona que siempre he sido. Alguien que entiende que el poder sin propósito es solo ruido. Alguien que sabe que la mejor venganza no es la destrucción, es vivir bien. Alguien que demostró que el carácter importa más que las apariencias. ¿Y qué aprendieron ellos?, preguntó. Que la persona más peligrosa en cualquier mesa es la que todos están ignorando, dije. Que la riqueza sin sabiduría es solo estupidez cara. Que no puedes comprar respeto, solo alquilarlo temporalmente. Que la familia se trata de quien aparece cuando importa, no de quien aparece cuando es conveniente. El sol cayó por debajo del horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y oro. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Stephen probablemente estaba trabajando hasta tarde, tratando de demostrar su valía a través de la competencia en lugar de la autoridad. Eleanor estaba organizando otra recaudación de fondos. Florence estaba revisando archivos de casos para familias que necesitaban ayuda.
Y Ellen y yo estábamos sentados en nuestra terraza en nuestra casa sin cambios, ricos en las únicas formas que realmente importaban. El sobre no lo cambió todo. Lo reveló todo. Y a veces eso es exactamente lo que la gente necesita. No destrucción, sino verdad. No venganza, sino consecuencias. No humillación, sino educación. Steven había intentado comprarme por $750,000. En cambio, obtuvo una lección que valía miles de millones. Aprendió que el éxito no se trata de controlarlo todo. Se trata de construir algo que valga la pena y confiar en otros para ayudar a mantenerlo. Aprendió que la familia no se trata de mantener las apariencias. Se trata de aparecer honestamente, incluso cuando la honestidad es incómoda. Lo más importante, aprendió que el hombre al que despreció durante 4 años no era simple ni ingenuo. Era paciente, estratégico y estaba esperando a ver si alguien en esa familia valía la pena ser salvado. Lo valían. Apenas, pero lo valían. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.